El Pozo de la Eternidad, capítulo 15. Las bestias infernales avanzaban en tropel por el bosque encantado, levantando los hocicos a medida que el olor a magia aumentaba. El hambre y la misión las apremiaban, y los enormes sabuesos gruñían de impaciencia. Pero cuando una saltó un tronco caído, las ramas de un árbol cercano se doblaron y le atraparon las patas. Una segunda bestia que corría por un sendero se encontró con que sus patas se hundían en un suelo repentinamente cenagoso. Una tercera chocó contra un arbusto lleno de espinas afiladas como cuchillos, que perforaron incluso el grueso pellejo del demonio y le provocaron una agonía inmensa. El bosque estaba vivo, y se defendía a sí mismo y a su amo. La carga de los 5 monstruos flaqueó, pero no se detuvo. Enormes garras destrozaron las ramas y las arrancaron del tronco. Otra bestia aulló a la que estaba atrapada en el fango, sacándola a suelo firme antes de seguir su propio avance. El hambre y la furia permitieron abrirse paso a la que estaba atrapada en el espino, aunque esto significaría cortes sangrantes por todo el cuerpo. A los cazadores no se les iba a escapar la presa. Sando, ¿qué pasa? El semidios bajó la vista hacia su pupilo, sin rastro de recriminación en su furibunda mirada. Los sabuesos de los que hablaste os han seguido hasta aquí. ¿Seguido? Imposible. Solo quedaba uno y estaba... Brock se interrumpió con una voz ronca que no ofrecía consuelo alguno. Las bestias infernales son de magia oscura. Donde hubo una puede haber más si logran alimentarse bien. Eso es lo que he visto. Un buen amigo y un guardián competente ha caído ante una, dijo Cenarius, concentrando su atención en los densos bosques que lo rodeaban. Su magia era muy antigua y poderosa, y solo sirvió para hacerlo más vulnerable a la maldad. Entonces, esa una ahora son muchas. Brock se llevó instintivamente la mano a la espalda, pero su querida hacha de guerra no lo esperaba allí. No tengo nada con que luchar. Se te armará. Busca rápido una rama caída, del tamaño de tu arma preferida. Malfurión, ven aquí. Brox hizo enseguida lo que le habían dicho. Llevó ante el semidios y el elfo nocturno una inmensa rama que Cenarius le hizo poner frente a Malfurión. Arrodíllate ante ella, discípulo mío. Tú también, guerrero. Malfurión, coloca las manos sobre la rama y luego deja que él ponga las suyas sobre las tuyas. Cuando lo hubieron hecho, el señor del bosque ordenó: Ahora, guerrero, vacía tu mente de todo menos del arma. Piensa solo en ella. El tiempo es esencial. Malfurión, debes abrir tu mente y dejar que sus pensamientos fluyan hasta ella. Te guiaré cuando eso se haya hecho. El elfo nocturno hizo lo que le decían, aclaró sus pensamientos como Susando le había enseñado antes y luego los proyectó para unirse al orco. Al instante, una fuerza primitiva se abrió paso hasta su mente. Malfurión casi la rechazó, pero luego se calmó. Aceptó los pensamientos de Brox y dejó que la imagen de lo que deseaba el guerrero fuera tomando forma. ¿Ves el arma, discípulo mío? Llegó la voz de Cenarius. ¿La sientes? ¿Sientes las líneas de su forma? Malfurión lo sentía. También sentía la relación del orco con el arma, como era más que una simple herramienta, una prolongación del propio cuerpo. Pasa las manos sobre la madera, manteniendo la imagen en tu cabeza. Sigue las vetas naturales y amóldalas a la forma deseada. Con las manos de Brock sobre las suyas propias, el elfo nocturno empezó a pasar los dedos por la rama. Al hacerlo, sintió que se ablandaba bajo su tacto y empezaba a cambiar de forma. Y bajo su guía se materializó un hacha de hoja gruesa, hecha enteramente de roble. Malfurión observó la forma. Sintió la satisfacción de crear un arma sólida como la que había perdido cuando lo capturaron los elfos nocturnos. Se puso tenso. Esas eran las emociones del orco, no las suyas. Las hizo retroceder rápidamente y se encontró en los detalles finales, la curvatura del mango, el filo de la hoja. La tarea está hecha, interrumpió Cenarius. Vuelve a mí. El elfo nocturno y el orco se separaron. Por un breve instante se miraron a los ojos. Malfurión se preguntó si Brox
habría experimentado parte de sus pensamientos, pero la criatura de piel verde no revelaba ningún indicio de que hubiera sido así. Entre ellos yacía una pulida recreación de lo que Brox había deseado, aunque hasta el elfo se preguntaba cómo lograría el arma sobrevivir más de uno o dos golpes. En respuesta, el señor del bosque extendió las manos, y súbitamente el hacha se encontró con ellas. Cenarius estudió el arma con sus ojos dorados. Que siempre golpee certeramente, que siempre proteja a su dueño, que sea bien empuñada por la causa de la vida y la justicia, que se sume a la fuerza de su dueño y a la vez sea fortalecida por éste. Y a medida que hablaba, un resplandor azulado iba envolviendo el hacha. La luz se hundió en la madera, añadiendo una patina a la creación de Malfurión. El semidios le ofreció el hacha al orco. Es tuya, te servirá bien. El asombrado orco cogió el hacha con ojos desorbitados y la balanceó a un lado y a otro, probando su calidad. El equilibrio perfecto. La sensación como si fuera parte de mi brazo. Pero se romperá. No, lo interrumpió el señor del bosque. Además de la magia de Malfurión, tiene mi bendición. Verás que es más fuerte que cualquier hacha forjada por los mortales. Puedes creerme cuando te lo digo. Por lo que respectaba al elfo nocturno, no echó mano a ningún arma ni quería nada como lo que llevaba ahora Brox. A pesar de saber que las bestias demoníacas se alimentaban de magia y hechicería, comprendía que tendría más posibilidades con sus conjuros que con un arma con la que solo tenía una destreza moderada. Ya tenía ciertas ideas acerca de cómo usar su talento sin que se convirtiera en el motivo de la derrota, y así los tres se enfrentaron al enemigo que venía. Las pesadillas del pasado reciente de Ronin habían vuelto para atormentarlo, ahora en carne y hueso. Las bestias infernales, los heraldos de la Legión Ardiente, ya se encontraban en el plano mortal. Podían estar muy lejos las interminables filas de cornudos e ígneos guerreros demoníacos. Crassus le había metido en la cabeza al mago pelirrojo el miedo a lo que podría pasar si cualquiera de ellos interactuaba más con el pasado. Lo que pudiera parecer una victoria podría significar el fin del futuro tal y como ellos lo conocían. Para preservar las vidas de sus seres queridos, lo mejor iba a ser que Ronin no hiciera nada en absoluto. Pero en el mismo instante en que la primer bestia infernal entró de un salto en el claro, aquellas nobles intenciones se desvanecieron instantáneamente de sus pensamientos. El trueno retumbó alrededor del semidios cuando éste salió al encuentro de las bestias infernales. Sus cascos hicieron temblar el suelo e incluso provocaron que la tierra se agrietara y se abriera un poco. Batió las palmas y un rayo centelleó cuando éstas se encontraron, y desde sus manos Cenarius desencadenó lo que parecía un sol en miniatura contra el demonio que iba más adelantado. Quizás el semidios solo estaba poniendo a prueba a sus adversarios o de algún modo había subestimado su resistencia, ya que la bestia infernal lanzó ambos tentáculos y en vez de caer fulminada por el estallido solar, los voraces apéndices del demonio absorbieron fácilmente el conjuro de Cenarius. La bestia infernal vaciló, brilló, y de repente, donde había habido una, ahora habían dos. Saltaron sobre el dios ciervo, atacándolo con las garras y tratando de absorber su poderosa magia. Cenarius agarró al primero con una sola mano. El demonio se retorcía furiosamente y mordía el brazo que lo sostenía levantado en el aire, pero el otro se aferró de un mordisco en el hombro de Cenarius y sus tentáculos buscaron la carne del semidios. Los tres combatientes retrocedieron en un frenesí confuso. Eso nunca lo habían hecho. Ronin nunca había visto enfrentarse a las bestias infernales en persona, pero había estudiado cadáveres y había leído toda la información recopilada sobre ellas. Había oído los pocos relatos que había de sabuesos que se multiplicaban, pero solo después de hartarse de magia, e incluso entonces se decía que el proceso había sido largo y difícil. ¿Se deberá a la antigua magia del semidios del bosque? Es tan rica y potente que hace más terrible a las criaturas. Se estremeció sabedor de que la magia siempre había sido su mejor herramienta. Sí, podía luchar cuerpo a cuerpo, pero no tenía armas y dudaba que Cenarius pudiera darle una en estos momentos. Además, frente a estas criaturas, su habilidad con la espada sería más que insuficiente. Ronin necesitaba la magia.
Cuando Cenarius los había puesto a Crassus y a él en el círculo de flores, Ronin se había visto incapacitado para lanzar conjuros. El señor del bosque había usado un encantamiento mental para mantener bajo control el poder de los dos huéspedes. Sin embargo, Ronin había sentido cómo se levantaba el encantamiento en el mismo instante en que Cenarius se había dado cuenta del peligro que corrían todos. El semidios no le deseaba mal alguno al mago. Había actuado llevado por la precaución hacia su bosque y hacia su mundo. Pero aunque desobedeciera la recomendación de Crassus, Ronin se preguntaba de qué serviría que le hubieran devuelto sus poderes. Seguramente los demonios estarían tan ansiosos de su magia como lo habían estado por la de tantos otros magos consumidos en la futura guerra contra la Legión Ardiente. Las bestias infernales presionaron a sus enemigos y en el proceso se fueron acercando más y más a Ronin. Apretó los puños y las palabras de poder se dispusieron a salir de su boca, y sin embargo no hizo nada. Al tiempo que Cenarius y las dos bestias infernales se encontraban, otras dos cargaban contra Brox. El enorme guerrero fue hacia la criatura de enfrente, con un grito de guerra que hizo que uno de los demonios flaqueara levemente. El orco aprovechó aquella vacilación y lanzó un fuerte golpe contra su adversario. El hacha encantada se clavó profundamente en la pata delantera de la bestia infernal, cortando 3 dedos, con la misma facilidad que si el orco hubiera cortado el aire. El asqueroso fluido verdoso que pasaba por sangre en muchos de los demonios se derramó por la hierba y quemó las briznas como si fuera ácido. La bestia herida gimoteó y se apartó cojeando sobre Ur, pero su compañera continuó la carga y se lanzó sobre el orco. Brox, que intentaba recuperar el equilibrio del primer golpe, apenas pudo salvarse usando el extremo del mango del hacha. Golpeó con fuerza el pecho del Leviatán en mitad del salto. Un monstruoso jadeo escapó de la bestia infernal, pero hizo poco por detener su impulso. Cayó sobre Brox y casi lo aplastó bajo su enorme corpachón. Por lo que respectaba al elfo nocturno, el monstruo al que se enfrentaba lo atacó con sus tentáculos vampíricos. Malfurión se concentró e intentó pensar cómo le haría Cenarius, acudiendo a lo que había aprendido del semidios acerca de ver a la naturaleza a la vez como un arma y como un camarada. Inspirándose en la llegada del semidios, Malfurión creó un feroz torbellino a partir del omnipresente viento que rodeó de inmediato a la monstruosa bestia infernal. Los serpentinos y voraces tentáculos se movieron violentamente buscando la magia, pero el conjuro de Malfurión se había limitado a acentuar la fuerza inherente del viento, así que el demonio tenía poco que absorber. Con un gesto de la mano derecha, el elfo nocturno pidió a los árboles circundantes el regalo de las hojas sobrantes que pudieran darle. Solo buscaba las más fuertes, pero las necesitaba en gran cantidad y rápidamente, y de las copas de los altos guardianes cayeron cientos, todas las que pudieron dar. Malfurión usó al momento otra brisa para guiar a las hojas hacia el torbellino. En el interior del mismo, la bestia infernal avanzaba inexorable contra su presa. El torbellino seguía cada decidido paso, manteniendo al demonio en su centro. Las hojas cayeron en el torrente sobre el remolino y empezaron a dar vueltas cada vez más rápido, aumentando de número más y más. Al principio, la bestia infernal no les prestó atención, ya representaban unos puñados de basura en el viento para un poderoso demonio, pero entonces el primer borde afilado de una hoja le hizo un corte sangrante en el hocico. El encolerizado demonio golpeó a la hoja, con lo que provocó que varias más le cortaran sucesivamente en la zarpa y la pata y el torso. El viento ahora era 100 veces más intenso, y los afilados bordes de las hojas que flotaban en él se convirtieron en precisas cuchillas, que cortaban y sajaban donde quiera que tocaran a la bestia infernal. El licor verdoso se derramó por el cuerpo del demonio, empapando su piel e incluso tapándole los ojos. Cenarius y la bestia que lo había atacado luchaban ahora, lejos de los demás. El majestuoso ruido del señor del bosque igualaba los gritos de los demonios. Agarró una pata delantera de la bestia que se había aferrado a él, y con un solo movimiento le rompió el hueso. El demonio aulló y soltó los tentáculos que se movieron enloquecidamente, reflejando el dolor. Librado momentáneamente de su amenaza, Cenarius se concentró en la otra. Su rostro adquirió un cariz sombrío y sus ojos refulgieron de furia.
Súbitamente brotó de ellos una chispa de luz que envolvió al demonio que tenía cogido. Los voraces tentáculos de la criatura fueron a por la luz y la bebieron ansiosos y con ganas de más. Pero a quien trataba de absorber la magia no era un simple mago o hechicero. Cenarius continuó con su ataque, rodeado por una temible aura azulada. Alimentaba a su enemigo dándole lo que éste deseaba, pero tan rápido y en tal abundancia que ni siquiera el demonio podía digerirlo todo. La bestia infernal se hinchó, se infló, como un odre que se llenara demasiado deprisa. Brevemente pareció que iba a dividirse, pero las energías que había ingerido fueron más de lo que pudo resistir. El sabueso monstruoso explotó y los trozos de carne hedionda llovieron sobre el claro. Hasta ahora, Ronin había tenido suerte. Ninguna de las bestias infernales había ido por él. Se había quedado en el centro del círculo, con la esperanza de que el poder del mismo le ahorrara tener que decidirse si usar o no sus habilidades. Ronin observó cómo Brox se quitaba de encima la criatura que casi lo había aplastado. El guerrero veterano parecía tener la lucha bajo control, a pesar de los dos adversarios, pero mientras seguía observando a Brox, una terrible idea llenó al mago humano. Si Crassus y él no podían volver a su tiempo, Ronin entendía que lo mejor sería que ambos murieran rápidamente, para impedir cualquier alteración que pudieran causar a la historia. Con lo que ninguno de los dos había contado era con que un solitario guerrero orco fuera también arrastrado a aquella época. Y mientras miraba a la espalda de Brox, Ronin empezó a considerar un conjuro diferente. Puede que pasara desapercibido en medio de la lucha y eliminara otro peligro para la línea temporal. Crassus le habría dicho que estaba tomando la decisión correcta, que Brox era un peligro para la existencia del mundo, mayor incluso que los demonios, pero las manos le fallaron y el conjuro que se estaba formando en su mente retrocedió a las más oscuras profundidades. Sintió vergüenza. El pueblo de Brox se había convertido en un valioso aliado y este orco no solo estaba luchando para salvarse a sí mismo, sino a todos, incluido el mago. Todo lo que Crassus le había dicho lo apremiaba a encargarse de Brox y preocuparse luego de las consecuencias. Pero cuanto más observaba al orco luchar junto al elfo nocturno, otra raza aliada en el futuro, más se arrepentía Ronin de aquel momento de locura. Lo que había estado pensando le parecía tan horrible como las atrocidades perpetradas en su tiempo por la Legión Ardiente. No podía quedarse parado sin hacer nada. Lo siento, Crassus, murmuró, mientras invocaba un nuevo hechizo. Lo siento de verdad. El mago encapuchado respiró hondo y miró fijamente a una de las bestias infernales que combatía con el orco. Recordó el encantamiento que le había ayudado contra el azote y los demás sirvientes inhumanos de la legión. Tendría que hacerlo de un modo tal que las bestias infernales no tuvieran el tiempo de absorber la energía del conjuro. Lejos, muy a su derecha, Cenarius había conseguido por fin quitarse de encima al oponente que le quedaba. Con una de las patas delanteras colgando, el demonio no podía mantener la presa. El semidios se echó hacia atrás, tensando los músculos, levantó a la bestia por encima de su cabeza y con un rugido de triunfo la lanzó sobre las copas de los árboles, hacia las profundidades del bosque. Ronin lanzó su conjuro. Había esperado lanzarle un rayo destructor a la bestia que había escogido como objetivo, pero por lo menos herirla lo suficiente para que Brox completara la tarea. Pero lo que consiguió superó de lejos todas sus expectativas. Ante él se materializó una invisible y atronadora muralla de energía que hizo rielar violentamente el aire y empezó a avanzar a toda velocidad hasta su objetivo. Se fue expandiendo a medida que se movía hasta llegar a cubrir todo el claro en el espacio de un parpadeo. A Brox y al elfo nocturno los atravesó como si no estuvieran allí, pero a los tres salvajes demonios que había en su camino, la furia que Ronin había desatado no les dio cuartel. Las bestias infernales no tuvieron tiempo de reaccionar, ni de poner en juego sus hambrientos tentáculos. Eran como mosquitos atrapados en un incendio. Cuando la muralla de la fuerza los atravesó, los demonios se convirtieron en cenizas. El hechizo se los comió del hocico a la grupa. Las bestias infernales se convirtieron en nubes de partículas de polvo que se dispersaron por el viento. Una logró emitir un corto aullido, pero después el único sonido que quedó fue el soplo del viento que se llevaba a lo que una vez habían sido los monstruosos desatados.
El silencio llenó el claro. Brox soltó el hacha, su amplia boca colmilluda abierta de pura incredulidad. Malfurión se miraba fijamente las manos, como si de algún modo hubieran sido responsables, y luego se volvió en dirección a Cenarius, pensando que la respuesta se encontraba en el semidios. Ronin tuvo que parpadear varias veces para convencerse de que lo que había visto no solo había sido real, sino que era obra suya. El mago recordó la breve lucha contra los elfos nocturnos de las armaduras, en la que Krasus había demostrado una debilidad preocupante y Ronin se había superado de una forma que nunca habría creído posible. Pero cualquier placer ante su asombrosa victoria se desvanecía inmediatamente cuando una agonía lo desgarró por la espalda. Sintió como si le estuvieran rasgando desde dentro, como si le estuvieran absorbiendo el alma. Absorbiendo. A pesar del terrible sufrimiento, Ronin comprendió bien lo que estaba pasando. Otra bestia infernal se le había acercado subrepticiamente por la espalda y, como solían hacer, buscaban una fuente de magia que absorber. Ronin recordó lo que les pasaba a los magos atrapados por los demonios, recordó los terroríficos cascarones que habían sido llevados a Dalaran para su investigación, y él iba a convertirse en uno de ellos. Pero aunque ahora estaba hincado de rodillas, se rebeló. Con todo el poder que tenía a su disposición, seguramente podría escapar de esa bestia parásita. Escapar se convirtió en el pensamiento que impulsaba su mente agonizante. Escapar. Lo único que Ronin quería era huir de la agonía, ir a un sitio donde estuviera seguro. A través de la bruma del sufrimiento oyó vagamente las voces del orco y del elfo nocturno. El miedo por su vida las tapó. Con lo que le absorbiera, la bestia iba a ser rival más que de sobra para ambos. Escapar era su único pensamiento, huir a cualquier parte. Entonces el dolor se desvaneció, sustituido por un pesado aunque reconfortante embotamiento que se extendió por todo su cuerpo como un fuego. Ronin agradeció este sorprendente cambio y dejó que el agotamiento se apoderara de él y lo envolviera por completo, que se lo tragara. No era la primera vez que Tyrande se deslizaba por los silenciosos pasillos del enorme templo, pasando junto a las incontables celdas de acólitos durmientes, salas de meditación y lugares de culto público, y se dirigía hacia una ventana cerca de la entrada principal. La brillante luz del sol casi la cegó, pero se obligó a arrastrar con la vista a la plaza, buscando algo que seguramente no encontraría. Justo en el momento en el que se asomaba, un sonido metálico le avisó de que se aproximaba una guardia. El rostro serio de la otra elfa nocturna se ablandó un poco al reconocerla. Tú de nuevo, hermana Tirande. Deberías quedarte en tu habitación y dormir un poco. Llevas días casi sin descansar y ahora te pones en peligro. Tu amigo estará bien, seguro. La guardia se refería a Illidan, pero lo que la novicia temía realmente era que cuando Illidan volviera lo hiciera con su hermano y el desafortunado orco. No creía que el hermano de Malfurión fuera a traicionarlo, pero si Lord Penacho de Cuervo capturaba a la pareja, ¿qué podría hacer Illidan sino seguir la corriente? No puedo evitarlo. Estoy muy nerviosa, hermana. Por favor, perdóname. La centinela sonrió con simpatía. Espero que se dé cuenta de cuánto te importa. El tiempo de tu elección se acerca, ¿no? Las palabras de la otra preocuparon a Tirande más de lo que se permitió revelar. Sus pensamientos y reacciones desde que los tres habían liberado a Broxigar le habían proporcionado algo más que indicios sobre sus preferencias, pero ella misma no había llegado a creérselo. No, su preocupación era la de un amigo de la infancia, por otro. Llegó el tosco resonar del metal contra el metal y los bufidos de los sables nocturnos. Tirande pasó como una exhalación ante la asombrada guardia en dirección a la escalinata exterior del templo de Lun. Bastante cubierto de polvo, el grupo del Lord Penacho de Cuervo entró en la plaza. El comandante parecía bastante relajado, incluso muy complacido por algo, pero muchos de sus soldados exhibían expresiones más sombrías y se miraban constantemente unos a otros como si compartieran algún horrible secreto. No había señal de Malfurión ni de Broxigar. Illidan cabalgaba oculto al otro lado del Lord Penacho de Cuervo. Erguido y orgulloso, parecía el más satisfecho del grupo, y si esa satisfacción tenía que ver con que había impedido que capturaran a su gemelo, entonces ciertamente Tirande no podía culparlo.
Sin darse cuenta de lo que hacía, la joven sacerdotisa salió a la calle. Su presencia llamó la atención de Lord Penacho de Cuervo, que sonrió graciosamente y se la señaló a Illidan. El barbudo comandante le susurró algo al hermano de Malfurión y luego le levantó la mano. Los soldados se detuvieron. Illidan y Penacho de Cuervo encaminaron sus monturas hacia ella. Vaya, si es la más bella de las dedicadas sirvientes de la Madre Luna, declaró el comandante. Qué interesante encontrarla esperando nuestro regreso, a pesar de lo tarde que es. Miró de soslayo a Illidan, cuya expresión bordeaba el azoramiento. Muy interesante, ¿no crees? Sí, mi señor. Debemos dirigirnos hacia la fortaleza del Alfil Negro, hermana. Pero creo que puedo reservar un valioso momento para vosotros dos, ¿eh? Tirande sintió que las mejillas se le oscurecían un poco, mientras Penacho de Cuervo guiaba a su pantera de vuelta al resto del grupo. Illidan desmontó rápidamente, subió los escalones hasta ella y la cogió de las manos. Están a salvo, Tirande, y Lord Penacho de Cuervo me ha tomado bajo su tutela. Nos enfrentamos a una bestia temible y yo impedí que le hicieran daño. Le destruí con mi poder. ¿Malfurión ha escapado? ¿Estás seguro? Por supuesto, contestó el excitado, apartando con un gesto de la mano cualquier pregunta posterior acerca de su hermano. Por fin he encontrado mi destino. ¿No lo comprendes? La Guardia Lunar siempre me ha ignorado. Yo he acabado con un monstruo que mató a 3 de los suyos, incluso uno de sus hechiceros superiores. Ella quería escuchar lo que él supiera acerca de Malfurión y el orco, pero estaba claro que Illidan estaba atrapado en su propia buena suerte. Tirande apreciaba eso, ya que lo había visto trabajar duramente y sin resultado para labrarse el futuro glorioso que tantos le habían predicho. Me alegro tanto por ti. Temía que estuvieras frustrado con el ritmo de las enseñanzas de escenarios, pero si fuiste capaz de proteger al Lord Penacho de Cuervo con ellas, donde sus soldados fracasaron, entonces... No lo entiendes. No usé esos conjuros lentos y engorrosos que el adorado Sando de Malfurión trataba de enseñarnos una y otra vez. Usé hechicería nocturna de la buena, de la de toda la vida y de día. Fue embriagador. Su rápida renuncia al camino druídico no sorprendió por completo a Tirande. Por un lado, ésta se alegró de que llegara a una conclusión tan drástica por sí mismo. Por otro, era un signo más de las crecientes diferencias entre los gemelos. Y otro asunto al que darle vueltas en su sobrecargada cabeza. Tras Illidan, Lord Penacho de Cuervo carraspeó cortésmente. El hermano de Malfurión se animó aún más. Tengo que irme, Tirande. Me van a enseñar mi alojamiento en la fortaleza y luego ayudaré a organizar un grupo más grande para recoger los animales muertos y los cadáveres. ¿Cadáveres? Había oído que algunos guardias lunares habían muerto a consecuencia del monstruo, pero ahora se daba cuenta de que solo había vuelto el grupo de Lord Penacho de Cuervo. El que los había precedido tras Malfurión había sido completamente masacrado. El horror de todo aquello hizo estremecerse a Tirande, especialmente el hecho de que Malfurión también había estado allá afuera. Las otras criaturas aniquilaron al grupo perseguidor, casi hasta el último hombre, Tirande. ¿No lo entiendes? La voz de Illidan se hizo casi jubilosa. No prestaba atención al creciente desánimo en el rostro de ella. Los hechiceros perecieron de inmediato, sin ser de ayuda para el resto. Los guerreros murieron todos, salvo 2, tratando de detenerlas, y yo maté a una, solo con 2 rápidos hechizos. Sacó el pecho. Y eran monstruos que devoraban magia. El aristócrata volvió a carraspear. Illidan se llevó las manos de ella a los labios y las besó levemente. Soltó a Tirande y subió de un salto a lomos de su sable nocturno. Quería ser digno de ti, murmuró Illidan repentinamente. Y pronto lo seré. De hecho, hizo dar vuelta a su felino y se dirigió hacia el comandante que lo esperaba. Penacho de Cuervo le dio a Illidan una palmada de camaradería en la espalda y luego miró a Tirande. El noble inclinó la cabeza hacia Illidan y guiñó un ojo. Mientras Tirande observaba, aún aturdida por todo lo que había oído, el grupo armado partió en dirección a la fortaleza del Alfil Negro.
Illidan miró atrás una última vez antes de desaparecer de la plaza, sus ojos dorados fijos en su amiga de la infancia. Tirande no tuvo problemas en leer en ellos sus deseos. Se arrebujó a la túnica y entró corriendo al templo. La misma centinela que había hablado antes con ella le salió al encuentro. Perdóname, hermana, no he podido evitar enterarme de todo lo que se ha dicho. Me apenan las vidas perdidas en esa cacería inútil, pero también deseo felicitarte por el magnífico futuro de tu amigo. Lord Penacho de Cuervo debe tenerlo en alta estima para tomarlo bajo su guía. Sería difícil encontrar una pareja mejor, ¿eh? No, no, supongo que no. Cuando se dio cuenta de cómo sonaba aquello, se apresuró a añadir: Perdóname, hermana. Creo que el cansancio me ha afectado. Creo que debería irme a la cama. Comprensible, hermana. Por lo menos sabes que te esperan sueños agradables. Pero mientras Tirande corría hacia su habitación, sospechaba que sus sueños serían cualquier cosa menos agradables. Cierto que estaba contenta con el hecho de que Malfurion y Broxigar hubieran logrado escapar y de que nadie hubiera relacionado a Malfurion con el asunto. Tirande también se alegraba de que Illidan se hubiera encontrado a sí mismo, algo que había temido que no llegara nunca. Pero lo que le preocupaba ahora era que Illidan parecía haber tomado una decisión acerca de ellos dos mientras que ella aún no lo había hecho. Malfurion seguía estando en el cuadro y las emociones de ella no se habían definido. Por supuesto, todo aquello dependía de que Malfurion siguiera evadiendo o no el ojo alerta de la Guardia Lunar y de Lord Penacho de Cuervo. Si cualquiera de los dos descubría la verdad, seguramente significaría para él la fortaleza del Alfil Negro, y ni siquiera Illidan podría salvar de allí a su hermano. Los árboles, el follaje, nada había detenido la caída de la bestia infernal hacia el suelo. Lanzada al cielo por el semidios, el sabueso demoníaco no podía salvarse. Pero la naturaleza caprichosa del azar hizo lo que nadie más podía. Cenarius había lanzado a su maligno enemigo tan lejos como había podido, asumiendo lógicamente que la caída acabaría el trabajo. Si la bestia infernal hubiera caído sobre la roca o tierra, o contra el tronco de uno de los grandes robles, habría muerto al instante. Pero a donde la había arrojado el señor del bosque resultó ser una masa de agua, tan profunda que incluso a la velocidad a la que cayó la bestia infernal no golpeó contra el fondo. El viaje hasta la superficie casi hizo lo que no había logrado la caída, pero aún así el demonio logró llegar a la orilla. Con una pata colgando inutilizada, la bestia infernal fue hacia una depresión umbría donde se paró a descansar varios minutos. Una vez que se hubo recuperado tanto como le permitieron sus heridas, el demonio olfateó el aire en busca de un olor en particular. En el momento en que la bestia infernal localizó lo que buscaba, se puso alerta, obligándose a avanzar. El horror herido empezó a abrirse paso lenta, pero firmemente hacia la fuente. Incluso desde esa distancia podía oler el poder que emanaba del pozo de la eternidad. Allí encontraría la magia que necesitaba para curarse, la magia con la que incluso restablecería el miembro perdido. Las bestias infernales no eran exactamente las criaturas simplonas que creía Brox y Ronin, que las conocían de su propia guerra. Ninguna criatura al servicio del señor de la Legión Ardiente carecía de astucia, salvo quizás los gigantes desatados conocidos como infernales. Los sabuesos demoníacos eran parte de su dueño, y lo que ellos sabían, Hakar lo sabía. Y de este solitario superviviente el cazador aprendería mucho acerca de aquellos que podían interponerse en el camino de la llegada de la Legión Ardiente.